agradecer a Ciciben por esta oportunidad de conversar sobre un tema que obviamente es primordial para todos los venezolanos. Agradecer a Benamérica, a Luis Corona, a Paciendo Padrón por el rol que ellos han jugado en la organización de estos foros. Y creo que es muy importante que se explique a los venezolanos y se explique a la comunidad internacional qué es lo que ocurre en la Corte Penal Internacional, por qué hay un tribunal que no es un tribunal venezolano que va a juzgar a unas personas por delitos cometidos en Venezuela. Y obviamente no voy a, dado que esto forma parte de un ciclo de foros, no voy a explayarme en todos los detalles relativos a lo que es la jurisdicción penal internacional, a lo que son los procedimientos, a todos esos intríngulos legales que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, la salida de una fiscal, la entrada de un fiscal nuevo. Es decir, no voy a entrar demasiado en eso porque lo que se me ha pedido es hablar de el rol de la OEA en esto. Y hablar del rol de la OEA es hablar del rol de Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Yo he dicho muchas veces en público, y se lo he dicho a él, que la deuda que tenemos los venezolanos con Luis Almagro es una deuda muy difícil de resarcir. Un hombre que venía de la izquierda uruguaya, que fue canciller del presidente Pepe Mujica, que fue electo secretario general de la OEA prácticamente por unanimidad, es decir, con el voto de incluso la promoción de sectores de la izquierda internacional. Bueno, ha sido para nosotros un aliado fundamental porque antes de que cualquier vinculación ideológica, Luis Almagro tiene un inmenso compromiso con los derechos humanos, un inmenso compromiso, un compromiso vital. Y eso explica lo que algunos no quieren entender. Ese sector del mundo político que ve a los derechos humanos de manera sesgada, que cuando un gobierno de derecha viola los derechos humanos, pues son implacables en exigir justicia y exigir castigo y exigir investigaciones, pero que cuando provienen de gobiernos de izquierda o que se autodenominan de izquierda, tienden a voltear la cara hacia otro lado, a no ver, a buscar excusas, a buscar disculpas, a obstaculizar investigaciones. Y ese no es el caso de Luis Almagro. Luis Almagro no, como lo dice el título de un libro que apareció hace algunos años sobre él, Luis Almagro no se arrepiente, él no se arrepiente de haber sido ministro de Pepe Mujica, defiende su gestión como presidente de Uruguay, pero difiere totalmente hoy en día del expresidente uruguayo, porque Mujica participa de esa visión que cuando las violaciones de derechos humanos provienen de la izquierda, hay que de alguna manera obviar el problema, disminuirlo, hacerlo más pequeño, etcétera. Y eso no, con Almagro no es así. Y Almagro en la Secretaría General de la OEA, desde mucho antes de que yo llegara, empezó a abordar el tema de los derechos humanos. Ya él lo venía conociendo. Yo les cuento esta anécdota personal. La primera noticia que yo tuve de Luis Almagro, aparte que uno leía en la prensa, pues el canciller Almagro de Uruguay, etcétera, la primera noticia que tuve de Almagro fue una vez estando en Caracas, ya hace bastantes años, estaban de visita los cancilleres de UNASUR y yo tenía una reunión con la dirigencia estudiantil de la época. Y bueno, estuve esperando en el lugar de la reunión y no llegaban. Y me mandaron a avisar de que estaban atrasados porque estaban reunidos con un grupo de cancilleres de UNASUR. Y bueno, cuando llegaron los muchachos me contaron la reunión y bueno, era la típica reunión convencional, pero uno de ellos me dijo, hay que ponerle atención al uruguayo. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque el único canciller que estaba allí y que realmente nos oyó, que hizo preguntas pertinentes y que dejaba sentir su preocupación personal por lo que estaba ocurriendo en Venezuela, era el canciller Almagro. Bueno, esa imagen positiva se me quedó grabada cuando llegué a Washington. Tuve la oportunidad de conocer a Luis Almagro, pero nunca en la forma como
nunca llegó a haber una relación como la que existe ahora al ser embajador del presidente Guaidó ante la Organización de Estados Americanos. ¿Qué ocurre? Cuando se comete un crimen, y vamos a tratar de ser lo más esquemático y dar la versión más simple posible a efectos de todos los lectores, de las personas que nos están oyendo, que muchos de los cuales no son abogados o no tienen los conocimientos jurídicos para estas cosas que voy a resumir de manera muy escueta. Es posible que los crímenes no sean investigados en un determinado país y que no sean investigados en un determinado país porque el gobierno, las autoridades de ese país impiden que la investigación se realice. Cuando se comete un delito, existen órganos del Estado que se ocupan de investigar, de procesar, de condenar y de reparar a las víctimas. Eso en un Estado de Derecho es lo normal, es lo que funciona, es lo que funcionó en Venezuela durante los 40 años de democracia civil, con todas las imperfecciones que conocemos, pero el lineamiento general era ese. Cuando fue asesinado Jorge Rodríguez Padre en los calabozos de la DICIP, pues abrió una investigación y el fiscal general, que era el poeta Medina en aquella época, exigió una investigación. El ministro del Interior, que era Octavio Lepage, abrió la investigación y fueron ubicados los culpables que fueron detenidos y que fueron enjuiciados y condenados. Y ese pequeño ejemplo es muy significativo porque indica que pueden perfectamente haber excesos en un país, pero lo grave es cuando el gobierno sabe que esos excesos se cometen y no solamente lo sabe, sino que además es una política del gobierno la represión, la tortura y el asesinato. Si Octavio Lepage hubiese intentado encubrir el asesinato de Jorge Rodríguez, él fuese culpable. Y si la justicia venezolana no hubiese podido tomar cartas en el asunto y abrir la investigación y castigar a los culpables, bueno, Octavio Lepage fue culpable y el presidente de la República también. Es decir, la línea de mando de en los diferentes países asume una responsabilidad, porque puede no haber dado la orden directamente, pero puede haber dejado puertas abiertas, puede cerrar los ojos frente a cosas que saben que están ocurriendo, puede instigarlas, puede ordenarlas. Y resulta que en Venezuela las investigaciones que se vienen haciendo, las investigaciones de la OEA, pero también las investigaciones de la comisionada, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para el grupo de determinación de hechos de las Naciones Unidas, allí se comprueba cómo hay un compromiso de la línea de mando y que ese compromiso arranca de la cúspide de esa línea, que es el presidente de la República, en este caso el dictador Nicolás Maduro. Y cuando los mecanismos de la justicia del país, y vuelvo a lo que intentaba explicar desde el comienzo, no funcionan, hace falta que alguien lo castigue. Y desde hace un tiempo ya, no vamos a dilatarnos hablando de la historia de la Corte Penal Internacional, pero ante la existencia de crímenes de lesa humanidad que no son investigados por la justicia de cada país, existe esta jurisdicción que se ocupa de investigar, de procesar, de castigar y de reparar. Ante la existencia de esa jurisdicción, fueron presentados informes por parte de la Secretaría General de la OEA. El secretario general de la OEA cuenta, y voy a leer una línea de su declaración, que dice: el compromiso esencial que nos obliga es mantener el hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad, dadas las responsabilidades que surgen de nuestros instrumentos jurídicos y declaraciones, así como el imperativo mandato de nuestra historia reciente. ¿Qué señala Almagro? ¿Qué cuenta? Bueno, que él empezó a recibir venezolanos, empezó a ver víctimas que llegaban y que les planteaban las situaciones por las que habían atravesado. Les hablaban de tortura, les hablaban de asesinato, les hablaban de la represión y los excesos en la represión contra los manifestantes en la calle, les hablaba de violaciones, les hablaban de acusaciones infundadas, de detenciones arbitrarias. Bueno, y todo eso fue acumulando hasta que llegó un momento que Almagro dijo: esto requiere que se investigue. Y esa investigación
la ordena Almagro, con el argumento o la creencia muy clara que no es admisible el juzgamiento de funcionarios de seguridad de bajo rango si hay una vinculación en las acciones violatorias de derechos humanos por parte de quienes son las autoridades superiores. No habrá justicia para los altos responsables si se limita el Estado a condenar entre comillas a algunos funcionarios subalternos. Y esto estamos de alguna forma acostumbrados en Venezuela. Vemos que sí, todo el peso de la ley va a recaer sobre los que hicieron esto, hicieron aquello, y se detienen unos pobres infelices, pero esos pobres infelices no van a pagar una condena de cárcel, sino que los ruletean de una cárcel a otra y terminan luego apareciendo libres en la calle. Y son centenares las anécdotas que todos hemos oído sobre esa materia. Pero el hecho es que hay preguntas que tenemos que hacernos. Es decir, en Venezuela se ha torturado, se ha asesinado a manifestantes, se ha encarcelado a alguien por razones políticas, se ha exiliado a alguien por razones políticas, se ha abusado sexualmente de las víctimas, se ha hecho todo esto abusando del poder del Estado. Bueno, estas preguntas los venezolanos las conocemos, las hemos vivido y tenemos obviamente que enfocarlas con una determinación muy, muy especial. Y para ello hay que hacer una investigación. Y son muchos los venezolanos que se han dedicado a esto. Walter Márquez es uno de ellos, con la forma acuciosa que caracteriza el accionar de Walter. Bueno, él ha ido reuniendo, recabando pruebas. Yo siempre decía que el día que yo cometa alguna fechoría, lo único que pediría es que el investigador no fuese Walter Márquez, porque Walter es realmente un perro de presa que una vez que lo agarra uno por la yugular no lo suelta. Y eso lo vi yo con el Amparo, lo vi yo con Uribante Caparo, lo vi con tantas oportunidades en el Congreso, y nuestra amistad nació de allí. Estábamos ideológicamente ubicados en sitios muy lejanos, políticamente también, pero yo recuerdo que fue en ocasión de las irregularidades en la construcción de la represa Uribante Caparo que un día desapareció Walter por mi oficina y empezó a hablar y empezó a contarme las cosas. Y después con el Amparo fue lo mismo, con las máquinas de sedulación. Fueron muchísimas las investigaciones en las cuales Walter me involucró a mí dentro del espectro grandísimo del trabajo que él hacía. Y yo aprendí a conocerlo y a respetarlo, porque realmente es un investigador muy serio. Y así como Walter, muchos otros venezolanos se han dedicado a esto. Pero lo que hizo Almagro fue nombrar 3 expertos internacionales. 3 expertos, porque uno dice, bueno, nombran a Walter Márquez y bueno, este es un tipo que es enemigo del gobierno, es venezolano, que sabe qué sesgo tendría. Se nombraron 3 expertos internacionales de muy alta calificación, 3 juristas, que fueron Manuel Ventura Robles de Costa Rica. Manuel Ventura hasta hace muy poco tiempo fue canciller de Costa Rica, pero antes de ello había sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un juez muy veterano, muy amigo de nuestro recordado Pedro Níquez, quien coincidió con él en la Corte. Luego a Santiago Cantón, que también es una figura conocida para nosotros en el sentido de que fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante muchísimos años. Estuvo en Venezuela y tuvo choques tremendos con el gobierno de Chávez, hasta que se le prohibió la entrada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país. Y el profesor Irwin Cotler de Canadá, que es el presidente del Centro de Derechos Humanos que lleva el nombre de Raúl Wallenberg y que fue ministro de Justicia y Attorney General de Canadá. Entonces, un panel de investigadores de altísimo nivel que estaba encargado de identificar los crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional para que lograr que la fiscalía de la misma iniciara las investigaciones pertinentes. Entonces se produjo un informe que es un informe largo, un informe muy, muy completo. Se hicieron audiencias públicas para determinar si se cumplían los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma para iniciar una investigación por parte de la Corte Penal Internacional. Y el objeto de las audiencias tiene que ver con los diferentes delitos que hemos enumerado: encarcelamientos ilegales, privación
severa de libertad física, desapariciones forzadas, uso de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, que indican un patrón que no señale que se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido en contra de la población civil. Es decir, no son los abusos policiales que existen en cualquier parte del mundo. Es cuando la violación de derechos humanos no es un hecho individual, sino forma parte concatenada de una política represiva que tiene su origen en los más altos niveles del Estado. Entonces, hay una persecución en Venezuela generalizada y sistemática en contra de la población mediante el uso de amenazas, intimidación, politización de la justicia, y esto es especialmente importante. El Poder Judicial venezolano prácticamente ha dejado de existir, y esto es lo que nos permite ir a la Corte Penal Internacional. Y eso lo conocemos, lo que hemos vivido en Venezuela, no solo los abogados. El caso de la jueza Fiuni es el más revelador. La jueza Fiuni tomó una determinación como juez y sentenció, y Chávez inmediatamente la acusó por televisión, pidió para ella la pena máxima, sin investigación previa, sin que pudiera ella ejercer el derecho a la defensa, y todavía está padeciendo, décadas después, está padeciendo las consecuencias de una sentencia que ella dictó de acuerdo con su conciencia. Ahora, ¿cómo se logra que los jueces actúen de acuerdo con su conciencia? Bueno, en primer lugar, cuando son nombrados, no por determinación política, no por afinidad o por la posesión de un carnet, sino por el hecho de haber ganado un concurso. Y los jueces, según la legislación venezolana, se pasa a ser juez por concurso y se asciende por mérito. Eso desapareció totalmente. Nunca llegó a ser como de manera absoluta, pero teníamos un número importante de jueces por concurso. Los jueces por concurso son además inamovibles. Y una vez que están allí, para remover un juez que ha entrado a la judicatura por concurso, hace falta un proceso que es largo, que es difícil, pero que garantiza la independencia del juez. El juez no depende para permanecer en el cargo de la buena voluntad o mala voluntad del gobierno de turno. Él es un juez de carrera y permanece en la judicatura de por vida, y asciende por los méritos en el desempeño de su función, y pasa a retiro cuando él así lo resuelve, no cuando el capricho del gobernante lo determina. Y ahí tenemos la tragedia venezolana, es que los jueces por concurso desaparecieron, y todos nuestros jueces son provisorios. Y en Venezuela un juez provisorio puede ser destituido sin que ni siquiera se le dé ni a él ni al público una motivación. Basta una resolución firmada por el órgano judicial correspondiente, que en el caso nuestro es el Tribunal Supremo de Justicia, que diga el juez fulano de tal ha sido destituido. No hay ni siquiera que decir por qué, no ejerce el derecho, no existe derecho a la defensa, no puede él ni siquiera preguntar cuáles son las razones, porque no están ni siquiera obligados a decirse. Bueno, esa es la situación del Poder Judicial venezolano, y eso es lo que hace que, ante la ausencia de una jurisdicción interna que pueda perseguir, que pueda investigar, que pueda castigar, que pueda procesar a los culpables de violación de derechos humanos, haya que recurrir, en caso de que se presenten estas violaciones, a un órgano fuera de Venezuela, que es la Corte Penal Internacional. Tenemos una crisis, además, una crisis de derechos humanos que está vinculada a un fenómeno absolutamente ajeno a lo que es el Estado de Derecho, que es la militarización de la actividad judicial y de la represión y del castigo a supuestos culpables de supuestos delitos. Es decir, una norma esencial del derecho penal es que uno debe ser juzgado por sus jueces naturales. Los jueces militares no son jueces naturales de la población civil, y la jurisdicción militar en Venezuela está actuando con en una forma absolutamente ilimitada para castigar a aquellas personas que el gobierno considera que son sus enemigos. Entonces, la militarización, yo recuerdo que mi profesor de Derecho Procesal Penal, el doctor Aquiles Monaga, decía que la justicia militar era a la justicia lo que la música militar es a la música. Me perdonan los amantes de la música militar, pero la imagen que decía el viejo Aquiles es muy gráfica. Las bandas militares, los desfiles, los tambores, las trompetas y esas cosas, bueno, son un sector que puede tener sus aficionados,
pero la gran música no está allí. Bueno, pasa lo mismo con la justicia. La justicia militar no puede, en muchos casos, no ser justicia. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en Venezuela. Entonces, este equipo de juristas empezó a celebrar audiencias. Empezó a hacer en 1900, en el año 2017, en el mes de octubre del 2017, y empezaron a hablar con representantes del Poder Judicial, de gente que había sido juez y que había salido, con políticos venezolanos, con organizaciones no gubernamentales que se ocupan de derechos humanos y de la crisis humanitaria, víctimas de todo tipo de represión, y produjeron un informe que contiene, cuyo contenido proviene de estas audiencias públicas y del proceso realizado por la Secretaría General de la OEA y que fueron comunicados al panel de expertos internacionales independientes. Es muy importante el carácter independiente de este panel. Es decir, quienes conocen a Santiago Cantón o quienes conocen al juez Ventura o al profesor Powell saben perfectamente bien que este no es un agente que se deja influir por ninguna causa que no sea la estricta conciencia y la íntima convicción. No es gente que va a recibir dinero. Suena casi un exabrupto mencionar esa palabra frente a gente de ese nivel. No son gente que se deja influir por amistades o por vinculaciones políticas. Son realmente independientes y así lo han demostrado a través de toda su carrera. Tuve ocasión de conocer al juez Ventura porque fue canciller de Costa Rica, ya siendo yo embajador en la OEA, y tuve oportunidad de conversar con él. Y me pareció una persona que, si me piden definirla, la palabra que me viene más rápida a la mente es la palabra rectitud. Es un hombre recto. Y yo creo que esa definición cabe para todos los autores del informe. Entonces, ellos produjeron un informe que se llama Informe del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Y hacen unas recomendaciones al secretario general, y esto se produjo en mayo del año 2018. Entonces, se realizó este trabajo, pero también se produjo, y los hechos no están desvinculados uno de otro, en el mes de septiembre de ese mismo año 2018, varios jefes de Estado del continente introdujeron una acusación ante la Corte Penal Internacional. Allí actuaron los presidentes de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, y solicitaron que al fiscal de la Corte Penal Internacional investigara a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Eso fue un hecho extremadamente importante. Se ha debilitado algo con el retiro de Argentina, que en una forma, para mi modo de ver, vergonzosa, el gobierno argentino declaró el gobierno argentino declaró que la situación en Venezuela había cambiado, que Maduro de alguna forma se había regenerado, había evolucionado hacia el respeto a los derechos humanos, no, olvidando que no es imposible que la gente se componga y que la gente se vuelva buena y que experimente un proceso de santificación. Eso no está negado. El ser humano es así, pero eso no borra las faltas cometidas. Y esa explicación dada por el gobierno de Argentina es tremendamente débil porque, en primer lugar, porque son muy pocos los signos de rectificación por parte de Maduro, pero suponiendo que ello fuera cierto, no hay ningún tipo de justificación para que ese eventual cambio en la actitud de Nicolás Maduro borre los delitos cometidos antes de la rectificación, que ellos en la explicación oficial que dan, pues no lo toman en cuenta. Posiblemente con Perú pueda pasar lo mismo, que el presidente Castillo, por las mismas razones ideológicas de las que hablábamos al comienzo, puede ser que retire al Perú, pero el proceso está andando. El proceso está andando. No soy yo la persona más indicada para hablar de todos los prolegómenos procesales de esta parte. Lo que sí sabemos
es que en el informe de la fiscal Fatou Bensouda, que terminó sus funciones hace apenas unas semanas, en ese informe se declara que hay motivos suficientes para abrir una investigación a Nicolás Maduro. Hay muchas dudas en relación a la gestión de esta fiscal, que tardó mucho tiempo en tomar una decisión. Incluso esta decisión no la hizo pública ella en ejercicio de su cargo, sino en un material que transmitió al nuevo fiscal que la sustituyó, pero eso queda allí y al margen pues del juicio que se pueda tener sobre lo que fue su gestión, ese informe pues constituye un paso muy importante hacia el juicio que se le va a seguir a Nicolás Maduro. Hay que agregar además que el comité de expertos que presentó su informe al secretario general de la OEA, empezando este mes de agosto del año 2021, exigieron a la Corte Penal la investigación de los crímenes contra Venezuela. En su comunicado de prensa, el panel de expertos considera, y leo, cualquier retraso sería inapropiado y solo produciría mayores daños al pueblo venezolano y permitiría que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Es muy importante destacar que las denuncias de particulares, ONG, las denuncias de la OEA, de la ONU, contienen fundamentos claramente suficientes para investigar y procesar por crímenes de lesa humanidad y de guerra a Nicolás Maduro y al alto mando cívico-militar. Es decir, este es el cuadro, digamos, que a mí me atañe y sobre el cual ha sido un gusto conversar con ustedes. Hay muchos otros aspectos en los cuales ustedes los vienen analizando en este ciclo de foros que me parece extremadamente importante que se realice. Ya oímos los títulos de las conferencias que ya se han dictado y las que vienen, pero quedo abierto para cualquier pregunta que ustedes tengan a bien hacerme, pero me acompaña en esta exposición una víctima, que es el diputado William Dávila. William es diputado por el Estado Mérida, es un luchador político y social de inmensos méritos y de un inmenso coraje que ha dedicado una parte importante de su vida, desde que empezó la dictadura, a combatir el gobierno de Chávez, el gobierno de Nicolás Maduro, corriendo los riesgos que ello implica. Él sigue viviendo en Venezuela, forma parte además de la comisión delegada de la Asamblea Nacional y como víctima fue oído por los expertos internacionales porque sus derechos humanos fueron violados. Walter me preguntó si me parecía conveniente incluir en mi exposición a William, y le dije que me parecía estupendo, que la mejor forma de entender este tipo de cosas es cuando uno habla con las víctimas y no tanto con lo que vemos en la situación, lo que vemos los toros de la barrera, para usar la expresión coloquial. Entonces, si a ustedes les parece bien, Paciano, le daríamos la palabra a William Dávila. Vale, correcto, se trata de eso. Quiero en primer lugar expresarte la gratitud nuestra por tu exposición, Gustavo. Seguramente que tendremos unas cuantas preguntas y comentarios que hacer, pero me da la impresión que antes de darle la palabra a William, Walter como que está nervioso y quiere decir algo. Adelante, Walter. No, no es nervioso, es que a mí me corresponde presentar a los panelistas. Ah, bueno, entonces yo tengo que presentar. Bueno, acaba de ocurrir lo que se llama una usurpación de funciones. Además de ser excelentes expositores, son víctimas del régimen, ambos de persecución, además de otros delitos. Pues William Dávila es un excelente parlamentario, viene de ser senador de la República en el antiguo Congreso, de ser diputado a la Asamblea Nacional, de haber sido gobernador de Mérida y después ocupó nuevamente el cargo, viceministro y ministro encargado del Interior,
abogado, experto en derechos humanos, y se casó con una descendiente, un familiar directo de Alberto Carnevali, uno de los hombres mártires de la resistencia contra el régimen. Así que por el lado de los Carnevali y por los lados de los Ávila, pues William ha salido en la estirpe de los defensores de la democracia. Entonces, con esto ya ha pasado el nerviosismo del presentador y el moderador. Le damos las palabras a William. Perdón, a William Dávila, porque nuestro presidente es Julián Arroyo, pero es torero y es diplomático, mientras que William es parlamentario y también ha estado como nuestro presidente William. Así que, señor moderador, don Marciano Padrón, ahora sí tiene usted la palabra. No, la tiene William. Gracias, Walter. Bueno, muchas gracias, Paciano, Walter, por esas palabras tan bonitas. Igualmente a Gustavo y a todo el comité que está pues patrocinando y organizando todos estos eventos, porque lo menos que nosotros podemos permitir es el olvido. Ni la impunidad ni el olvido. Y eso es precisamente lo que tenemos nosotros, Tocayo William, que está allí, un saludo, vigente en este momento. Yo voy a hablar como víctima. Sin embargo, hay personas que las verdaderas víctimas son las que perdieron su vida o los que están detenidos todavía. Pero formo parte de ese conglomerado que el artículo 7 del Estatuto de Roma identifica como un sector de la población que por razones políticas hemos sido perseguidos, que es el caso de la Asamblea Nacional. Y en este sentido, puedo decir lo siguiente: el día 16 y 17 de noviembre formé parte del tercer hearing que había convocado Luis Almagro con el panel de expertos que acaba de mencionar Gustavo, para determinar si lo que estaba ocurriendo en Venezuela ameritaba ser llevado a la Corte Penal Internacional. Varios diputados participaron. Yo fui uno de ellos en el último hearing, en la misma sesión donde estuvo los familiares de Pernalete, el fiscal que había sido, uno de los fiscales que había sido perseguido por el régimen, y otras personas más que participamos en ese tercer hearing. A mí me tocó hablar justamente mediante un informe de cerca de 60, 80 páginas que presenté, donde comprobé que era un patrón, que no era una simple violación de un derecho humano, sino que había un patrón que seguía el Estado, que convertía ese patrón en una acción conducente a una grave violación de los derechos humanos. Y uno de los temas que me tocó a mí plantear fue el caso que nosotros estábamos viviendo en ese momento, porque había sido ya una decisión que había tomado el Estado, dirigido por Maduro, de anularnos el pasaporte. Justamente con ocasión de este tercer hearing, como ellos sabían que nosotros íbamos para Washington, en mi caso particular, 3 días antes, cuando fui a salir por el aeropuerto de Maiquetía, me pararon y me dijeron que ese pasaporte mío estaba anulado y que estaba denunciado por haber sido forjado. Le digo, bueno, pero ¿cómo va a estar perdido y forjado si lo cargo yo en mis manos? Por esas cosas, yo llamé a los medios, se armó un lío, y entonces me salí y no me dejé que me quitaran el pasaporte porque ahí estaba mi visa. Después, entonces, como a los 2 días, me vine por la zona verde, por la zona de las Trochas. Desde entonces, 2017, y como yo, varios diputados, hemos tenido que salir, como en este caso particular que me encuentro ahorita en Bogotá, porque tenemos una participación en el Senado y en la Cámara de Representantes, y después de la pandemia, yo tenía casi 1 año y medio que no salía, tuve que salir por una trocha que llaman Mata de Cura, que está cerca o está en el estado Táchira, en La Fría. Bueno, nunca había visto allí tantos grupos irregulares en conchupancia y en convivencia con el ejército venezolano, cobrando cada quien lo que le corresponde a todos los que pasan por allí.
Pero antes me había tocado pasar, antes de la pandemia, por otras trochas verdes. Pero así como lo hago yo, muchos otros colegas diputados, y yo hablo ahí en nombre de ellos porque son más de 15, 20 los diputados, a quienes nos han desarrollado esa política de hostigamiento de quitarnos el pasaporte, de anularlo solamente por razones políticas. Pero eso no nos ha dejado en un estado de indefensión o de inactivismo, por decirlo así, sino que antes, por el contrario, nos ha llevado al compromiso de luchar contra el totalitarismo y la dictadura donde quiera que nos encontremos. Y en este caso particular, yo debo decir que los patrones que se han seguido dentro del artículo 7 del Estatuto de Roma ha sido tortura, en el caso de los diputados, más de 120 diputados han sido víctimas de tortura, malos tratos y otros actos de violencia, amenazas y actos de intimidación, violación a la libertad de opinión y expresión, infracción de la libertad de reunión y asociación, acoso por parte de colectivos paramilitares, anulación de pasaporte, como acabo de decirle, ataque a la propiedad privada de nosotros y nuestros familiares. Y por cierto, en mi caso particular, y seguramente varios son así, hemos sido beneficiarios, producto de todo esto, de medidas cautelares otorgadas el 6 de septiembre precisamente del 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el número 533/17. Porque ya venía, antes de esta situación del pasaporte, ya venían las agresiones que se habían ocurrido con cada uno de nosotros, y entonces se solicitó una medida cautelar que la CIDH la otorgó. Entonces, en este caso, como víctima, hemos tenido que salir por estos caminos verdes, por estos caminos en donde se pone en evidencia una vez más cómo se nos obstruye un derecho constitucional que nosotros tenemos de ejercer nuestras funciones parlamentarias. Desde el punto de vista del ejercicio parlamentario, eso no lo hemos podido hacer por persecución política. Y esto no es una simple violación de un derecho parlamentario, ni tampoco es una simple violación de un derecho humano, porque forma parte de un patrón de conducta, porque no solamente es el caso de William Dávila, sino de varios diputados que hemos sido víctimas de hostigamiento. Entonces, ahí hay un patrón, ahí hay una decisión ya estratégica del régimen de perseguirnos y, por supuesto, de acabar la Asamblea Nacional que fue electa legítimamente en diciembre del 2015. No olvidemos que antes de tomar posesión nosotros de la Asamblea Nacional el 5 de enero del 2016, cambiaron la composición de la Asamblea mediante una decisión de un Tribunal Supremo de Justicia que ellos modificaron antes de nosotros tomar posesión. Y ese Tribunal Supremo de Justicia que modificaron se dedicó única y exclusivamente a una ofensiva de aniquilamiento físico, político y moral de todos los que integramos la Asamblea Nacional elegida legítimamente en el 2015. Y eso trajo como consecuencia que ese tribunal dictara una medida de desacato para anular todas nuestras actuaciones. Pero eso estuvo acompañado de agresiones físicas, de persecución, de organismos de seguridad del Estado y los registros, ahí están los registros de varios diputados nuestros presos, diputados nuestros que están en el exilio. Pero en este caso, como víctima, en una relación de causa-efecto, en mi caso personal, he sido víctima, porque en mi casa, por ejemplo, ha sido asediada por organismos de seguridad del Estado. La han pintado con mensajes de amenaza familiar y de amenaza personal, grupos colectivos, a una cuadra de la Policía del Estado, donde está la sede del Comando de la Policía, y a una cuadra donde está la sede del PSUV, en el caso de la casa nuestra en Mérida, de la casa familiar. Nos han agredido físicamente. Cuando llegó el presidente Guaidó y fuimos a recibirlo en La Guaira en febrero del año 2019, un funcionario con un individuo se dirigió hacia mí y me dieron un golpe en la pierna prácticamente para romperme la rodilla y me dijeron: eso te pasa por ser diputado de la oposición. Entonces, es un patrón. Igualmente, en el caso del hijo mío, le quitaron su apartamento,
le llegó el FAE, le confiscó el apartamento, porque como él es embajador de Juan Guaidó en Austria, es un traidor a la patria, y yo soy el papá de un traidor. Entonces, eso no es una cuestión simple de una violación que es lo que ha querido hacer el señor William Saab. Él ha querido convertir esta situación como en simples delitos para eludir la competencia de la Corte Penal Internacional, y entonces ha venido alegando que, por ejemplo, los autores de los crímenes contra Fernando Albán, contra el capitán Rafael Acosta Arévalo, ya están siendo juzgados. Es un poco lo que llaman la complementariedad positiva, una táctica dilatoria que ellos han venido aplicando, y de allí la importancia que el nuevo fiscal realmente proceda lo más rápidamente posible para abrir la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro y las 10 personas que aparecen en ese informe, al cual se han adherido algunos países, como acaba de mencionar el embajador Gustavo Tarre. Entonces quiero decir, pues, desde este punto de vista concreto, que esto no puede quedar impune, porque nosotros somos electos por la soberanía popular. Una agresión contra un diputado de esta manera es una agresión contra la soberanía popular. Es una agresión contra la gente que votó contra nosotros, que ya, como lo acabo de decir, desde el mismo enero del 2016, ese tribunal espurio que cambiaron la constitución de sus integrantes en diciembre del 2015, precisamente dejó a un estado, el estado de Amazonas, sin representación popular, solamente para quitarle la mayoría calificada de 115 diputados a la Asamblea que acaba de salir electa. Entonces, en resumen, somos víctimas directas de una acción sistemática del Estado. No podemos salir por el aeropuerto internacional de Maiquetía porque tenemos una medida de prohibición, lo que llaman ellos un banner migratorio. Saqué eso, hice la solicitud del pasaporte, porque como estaba anulado y supuestamente según ellos estaba perdido, entonces yo solicité de nuevo el pasaporte hace como 2 o 3 años, 2 años. Me mandaron toda la relación, pagué lo que tenían lo que cobraban, y ustedes me dicen a mí, su pasaporte fue entregado en Mérida, en las instalaciones del Estadio Metropolitano. Me fui a las instalaciones del Estadio Metropolitano de Mérida y resulta que no hay ningún pasaporte, en absoluto, pura mentira. Y esa es una situación que nos ha llevado que para poder cumplir mis funciones como integrante de la Comisión de Política Exterior, como presidente de la Comisión de Asuntos Penitenciarios de la Comisión Delegada, porque formo parte de la Comisión Delegada, no puedo salir por mi aeropuerto de mi país, sino que tengo que salir por trocha para poder cumplir mis funciones parlamentarias. Y ojo, corriendo siempre el riesgo que al regreso, como salimos públicamente, como tenemos exposiciones, como tenemos nuestras intervenciones, eso puede acarrearnos riesgos de cualquier naturaleza. Muchas gracias por darme esta oportunidad y me parece sumamente importante visibilizar esto. Al final, algunas recomendaciones, porque tengo derecho de palabra en la Cámara de Representantes y del Senado aquí en Colombia, a ver qué puedo y debo plantear a los fines de darle mayor impulso a esta exigencia de la investigación que debe abrir la Fiscalía en la Corte Penal Internacional. Gracias, William. Profundamente agradecido por tu testimonio que viene a enriquecer este panorama que a lo largo de 6 semanas hemos venido, digamos, abriendo acá en este foro. Complementa además magistralmente la exposición de Gustavo Tarre y queda entonces abierto el derecho de palabra. Vamos a ver, para ahora por el chat nadie ha solicitado el derecho de palabra, pueden levantar la mano físicamente. El general Teodoro Díaz Zavala. Adelante, general. Abra el micrófono. Teodoro, abre el micrófono. No te escuchamos todavía. Teodoro, si quieres, mientras logras allí resolver el problema, vamos a cederle la palabra a Walter Márquez, que ha pedido la palabra. Adelante, Walter. Sí, en primer lugar, pues para reconocer tanto a Gustavo como a William su aporte a este debate sobre el crimen de lesa humanidad en Venezuela y preguntarle a ambos
Gustavo sobre los elementos que él maneja del segundo informe complementario de la Secretaría General de la OEA. El primero fue de mayo del 2018 y el segundo de diciembre del 2020, donde se analiza el comportamiento de la aventura, o sea, la inacción de la aventura, cómo ha incidido en los crímenes de lesa humanidad. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿qué consecuencias ha traído o puede traer ese informe, que es muy sólido, elaborado por el responsable, el coordinador del área de la responsabilidad de la OEA? No tengo. Entonces, esa pregunta para Gustavo. La pregunta para William Descartar es audio. que si Funcionó la vaina que yo. Perdón, Teodoro, por favor. Teodoro, tienes el micrófono abierto. Si estás hablando, estás interrumpiendo a Walter. Adelante, Walter. la pregunta para Gustavo es sobre el informe del experto de responsabilidad de proteger de la OEA, que publicó un nuevo reporte en diciembre del 2020. Y la pregunta para William es que si él ha logrado algún salvoconducto para poder transitar sin la visa correspondiente y con las limitaciones del pasaporte vencido. Gracias, Walter. Escuchemos a Gustavo y después a William. Yo tengo un problema, Paciano. Yo la primera pregunta de Walter la oí muy entrecortada y no capté el sentido. Si le podemos pedir a Walter que la repitiera. Sí, es el segundo informe de la OEA. El primero es de mayo del 2018. El segundo es de diciembre del 2020, redactado por el experto en responsabilidad de proteger, donde critica fuertemente la inacción, es decir, la negligencia de la fiscal, que ha hecho la OEA o qué puede hacer con respecto a ese nuevo aporte de los crímenes de lesa humanidad que son ratificados en el informe de diciembre del 2020 presentado por la Secretaría General de la Bien, sigo, no sé si ustedes oyen bien a Walter, yo no. Se oye algunas cosas, otras no, pero sobre el informe del 2020 y la vinculación de todo este hecho con la responsabilidad de proteger, creo que sí es muy importante hacer un comentario, porque, y es un comentario que tiene que ver con una esfera un poco más amplia que la que estamos tocando. Y es un choque que se viene dando y que se va a venir acentuando en los meses y en los años que vienen, entre dos grandes principios. El principio viejo, sacrosanto, de la autodeterminación de los pueblos, de la obligación de no injerencia en los asuntos internos de otros países, que está además en los primeros artículos de la Carta de la OEA, por un lado, y por el otro, la responsabilidad de proteger, que es un concepto mucho más nuevo, que surge frente a la no injerencia, surge la obligación de intervenir cuando se producen violaciones masivas de derechos humanos. Este concepto, como todos sabemos, nació a raíz de violaciones masivas de derechos humanos en África y en los Balcanes, masacres espantosos, más que todo de origen étnico, que dejaron establecido un principio que se ha ido ampliando, que ha sido reconocido por las Naciones Unidas, pero que no está incorporado aún a ningún tratado internacional. Y es esos principios con los cuales todo el mundo está de acuerdo, pero nadie quiere ponerlos en práctica. Y creo que mi respuesta, Walter, tiene mucho que ver con esto, el esfuerzo inmenso que ha hecho Luis Almagro y el comisionado designado por él para la responsabilidad de proteger, tiene que ver con que
a la hora de las chiquiticas, los países no quieren aplicar. Porque los internos de cada país le resulta cómodo a los gobiernos. A ningún gobierno le gusta que alguien se esté entrometiendo con su asunto. Y en consecuencia es muy difícil decir que no hay una responsabilidad internacional de proteger a las víctimas de derechos humanos y sobre todo violaciones masivas de derechos humanos, pero no dicen que no, y en las Naciones Unidas las propuestas se aprueban por unanimidad, pero a la hora de conseguir la aplicación hay una inmensa resistencia. Yo tengo una experiencia muy directa, Williams posiblemente la recuerde, porque trabajamos mucho en todo lo relativo al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Yo intenté que la responsabilidad de proteger, que no, obviamente no está en el TIAR, que fue suscrito al terminar la Segunda Guerra Mundial, es decir, muchísimo antes de que esta noción apareciera, pues se incorporara desde el punto de vista doctrinal a lo que es la asistencia recíproca. Y mi gran sorpresa es que no conseguí apoyo de ningún país. Ya era llegar a la chiquitica, pues no era declaraciones de principio muy bonitas en la Asamblea General, sino era decir, en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se invoca la responsabilidad de proteger en relación al pueblo venezolano. Allí no conseguí apoyo de nadie. Nadie, me refiero no solamente de los enemigos de la causa democrática venezolana, sino tampoco de ninguno de nuestros aliados. Entonces, la responsabilidad de proteger ha tenido en la OEA ese mismo problema, Walter, y el trabajo que el secretario general ha motorizado, ha impulsado y que todos deseábamos que pudiera avanzar, ha tenido resultados sumamente lentos y sumamente decepcionantes. Gracias, Gustavo. William. Sí, gracias. Hay 5 preguntas, 2 que están en el chat y las 3 de Walter, ¿no? No sé si respondo las 5. Vale, sí, pues si quieres ir adelantando. Voy rapidito. Voy rápido. Debo decirles lo siguiente, que cuando fui allá al tercer hearing que les mencioné, el informe que presenté ahí de 60, 70 páginas, después yo lo sometí a consideración de la Asamblea Nacional y fue aprobado por unanimidad. O sea, eso queda registrado, eso está registrado en la Asamblea Nacional. No fue una simple ida mía esporádica ya, sino que fui invitado, pero además fui soportado por un informe aprobado por unanimidad de la Asamblea Nacional el 28 de noviembre de 2018. Una de las preguntas que están escritas es en relación con la continuidad, la perspectiva de la continuidad de la Asamblea Nacional. Yo creo que eso continúa, porque es una continuidad constitucional, no es una continuidad administrativa. Aquí no se trata de llenar un puesto público, aquí es un poder electivo que solamente se puede cubrir con personas que somos electas por el pueblo. Y en este caso nosotros hemos dicho, somos diputados hasta que venga una nueva elección. Y bueno, ahora como todas las cosas, hay que presionarlas, hay que lucharlas. Y en eso pues nosotros respaldamos al presidente Guaidó y la comisión delegada, como ustedes bien saben, son expertos parlamentarios, no elimina la asamblea, sino que en los tiempos especiales de receso, etcétera, actúa la comisión delegada. La Unión Interparlamentaria ha estado en Caracas en estos días. Hubo una declaración del presidente de la Unión Interparlamentaria que dijo: acabo de salir de una reunión con el presidente Juan Guaidó, que hizo una explicación exhaustiva, o sea, de hecho reconociendo, ¿no? En segundo lugar, en relación con los acuerdos de México, bueno, yo no estoy muy metido en eso, pero obviamente uno recoge información en todas estas giras que hemos tenido desde Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Colombia, tenemos previsto Brasil, Chile, etcétera, y hemos hecho muchas reuniones vía Zoom. Bueno, hay mucha expectativa, ¿no? En el sentido de que se logre lo que hemos venido planteando, una solución estructural de elecciones presidenciales y parlamentarias, no elecciones regionales aisladas de un contexto, sino que antes, por el contrario, eso esté dentro de esa estructura, ¿no? Hablando con aquí algunas personas, están estructurando la conformación de grupos de amigos, no es fácil. Puedo decirte que Colombia, por ejemplo, solicita formar parte formalmente de esas conversaciones, porque obviamente que hay más de 2 millones de venezolanos. Ellos son víctimas, como nosotros, de los grupos irregulares, de la penetración del narcoterrorismo en la frontera.
y de los ataques, vamos a decirte, de las acciones comprobadas de terrorismo con la influencia de Maduro en atentados que hubo en el norte de Santander, en la escuela de cadetes hace 2 años, de manera tal de que Colombia siente que tiene razones morales para formar parte de ese proceso. En relación con lo que me plantea Walter de la prórroga del pasaporte, debo decirle lo siguiente. Nosotros logramos justamente con estas actividades de la Asamblea Nacional desde el 2016, con todo lo que ya se venía, exposiciones en el Grupo de Lima, cuando estaba más fuerte el Grupo de Lima, y exposiciones en el Congreso, y Colombia lo hizo y los Estados Unidos también, se prorrogaron la vigencia del pasaporte desde la fecha de vencimiento. Colombia ya lo extendió a 10 años. Inicialmente fueron por 6 años. Con esa prórroga uno puede manejarse, entrar, salir, ¿no? Excepto en España. En España no permiten el pasaporte vencido para ingresar, entonces uno tiene que buscarse el apoyo de embajada. Me ha pasado a mí, el embajador de Francia se ha portado muy bien, y entonces entro por Francia, que me recibe allá la Policía de Inmigración francesa, y ya estando ahí, pues ya estoy en la Unión Europea y puedo circular. Pero España no acepta los pasaportes vencidos. En relación con el permiso para poder yo activar aquí, en razón de lo que acabo de explicar, el canciller recientemente fallecido de Colombia, Trujillo, Helmut Holmes Trujillo, se portó muy bien con nosotros, y él a mí me dio un permiso especial, pasaporte, una figura diplomática que utiliza en esos casos, pero que hay que prorrogarlo cada 6 meses. Y por supuesto también obtuve el PEP, que es el permiso especial de permanencia, que ahora hoy día es el registro unificado de migrantes venezolanos que dictó Duque, que nos ayuda en cuanto al hecho de que no vas a tener el riesgo. Por ejemplo, la alcaldesa de aquí es xenófoba, de Bogotá, y cualquier venezolano sin papeles lo deportan o lo acusan de que forma parte de grupos delincuenciales. Nos ayuda desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de una cuenta bancaria, desde el punto de vista de la transitabilidad de las cosas, ¿no? Esas son las cuestiones que yo he tenido que, bueno, me imagino que la mayoría de los migrantes venezolanos pues tienen esos instrumentos, esas herramientas para regularizar su condición de migrante. Yo he tenido que hacerlo desde el punto de vista, bueno, que estoy en una lucha en Venezuela, pero cuando estoy aquí tengo que tener una regularización. Finalmente digo, como lo señaló Gustavo, el grave problema que nosotros tenemos hoy día en América es que no se entiende que el principal derecho humano es el derecho que tienen los pueblos de vivir en democracia. Eso todavía no se entiende, y hay países que creen que por no meterse en problemas de autodeterminación de los pueblos van a resolver la crisis latinoamericana que tenemos, y esta es una lucha que tenemos que seguir dando, y este es uno de los puntos más importantes, llevar a estos tipos al estrado de la Corte Penal Internacional. Vale, gracias, William. Vamos a ver ahora sí, Teodoro Díaz Zavala, mi querido general. Teodoro. Ahora no te vemos ni te escuchamos. Teodoro. Vamos a esperar un poquito a ver si logra. Ok, ahora te vamos a escuchar, Teodoro. Quizás sí, si mueves. Hola, ¿me escuchan? Sí, no te vemos la cara, pero te escuchamos. Ok. Bueno, ante todo, pues un saludo a todos los presentes. Quería simplemente agregar una nueva idea, un nuevo concepto en relación con la situación de Venezuela, que parece que fue aplicado, o por lo menos lo nombraron por allá en Cuba, lo que llaman el daño antropológico, por el daño generalizado en diversas actividades de la actividad humana. Yo pienso que de lograr conseguir la evidencia de que hay ese daño antropológico sería contundente a propósito de lo que decía el diputado Dávila, que hay que mover ese caso en la Corte Penal Internacional. No se puede
manejar con la lentitud con que se ha venido manejando, porque es un caso que ya tiene muchos años de abusos y abusos. Entonces, pienso que de concretarse esa idea como un empujoncito más para la situación, de acelerar el proceso, es importante, porque imagínense lo que significa la enfermedad, para llamarlo, no daño, sino enfermedad antropológica que tienen los venezolanos. Uno de esas manifestaciones es unos 5,5 millones, 6, no sé, están en la diáspora, de la cual estoy yo, por supuesto, sino la cantidad de gente que ha bajado su nivel de vida, de estima personal, han perdido hasta el sentido de su propia vida. Entonces, es lo que quiero dejar en el aire, que si eso pudiera organizarse de tal manera que construyera un apoyo más a acelerar el proceso de la Corte Penal Internacional. Sobre todo subrayando que ya bastante se ha demorado el proceso venezolano en esa Corte, y que tendría que apurarse más. Y si este elemento de este daño antropológico pudiese contribuir, bueno, entonces deberíamos, quienes están manejando la situación, ponerlo sobre la mesa. Eso es todo. Gracias, Teodoro. Gustavo, ¿algún comentario? Sí, creo que este concepto general que lo viene manejando mucho la Compañía de Jesús y el Centro Gumilla. Correcto. Del daño antropológico, es un concepto novedoso, creo yo que muy interesante. No creo que sea útil en lo inmediato en la Corte Penal Internacional, porque la regulación del funcionamiento de la Corte hace referencia directa a actividades que están específicamente enumeradas. Tratar de agregar un concepto más genérico como el daño antropológico, no sé qué dirán los expertos. Mi primera aproximación es estoy abordando esto por primera vez, este planteamiento que usted hace vinculando el daño antropológico a la acción nuestra en la Corte Penal Internacional. Mi primera reacción, y a reserva de lo que digan quienes saben muchísimo más de esto que yo, es que introducir en nuestra acción este nuevo concepto como una especie de paraguas que pueda englobar otras violaciones de derechos humanos, puede tener el riesgo de más bien hacer más lento el proceso, porque esto supone una explicación, una demostración, una cuantificación que no es nada fácil. Creo que el concepto es extremadamente importante, y creo que sobre todo es muy útil para nosotros mismos, para los venezolanos. Darnos cuenta que el problema no es que no hay agua, el problema no es que no hay luz, el problema no es que hay presos políticos, el problema no es que se caen los puentes, el problema no es que las escuelas cierran. El problema es un daño que se ha hecho al ser humano venezolano. Y ese es un daño que es un conjunto de perspectivas para abordar el mismo problema. Y creo que para nuestro análisis ese concepto es extremadamente útil. Vale, gracias, Gustavo. En el chat, María Chozone felicita y califica de brillante las exposiciones de Gustavo y de William. Interesante la intervención de Walter, y tiene la generosidad de decirle algo también simpático en relación a la moderación que estoy haciendo de este evento. Ya William respondió a la pregunta de Edgar Amado, no obstante le está pidiendo la palabra y se la vamos a ceder ahora. Sin embargo, Gonzalo Aguirre le pregunta a Gustavo Tarre, con la debilidad que ha sufrido el gobierno del presidente Guaidó, ¿qué podemos esperar de tu representatividad en la OEA y de los otros embajadores, entiendo, de Guaidó? Mira, nuestra situación es obviamente precaria. Fíjense, yo digo a manera de chiste que yo aparezco ya en 2 manuales de Derecho Internacional Público que he tenido ocasión de revisar. No por nada inherente a mi persona, sino por el hecho de ser embajador de un gobierno que no está en el exilio, pero que no tiene el control sobre el territorio. Y como dice un amigo mío, que tiene un país que tiene 2 presidentes que viven en el mismo código postal.
Normalmente cuando hay dos presidentas hay uno que está en el exilio y otro que está dentro del territorio nacional. En el caso nuestro los dos coexisten y eso ya es una debilidad intrínseca. Yo suelo agregar que ambos gobiernos son muy débiles porque el hecho de que Maduro esté en Miraflores y controle el aparato represivo del gobierno, controle la fuerza, no quiere decir que ejerza las funciones que corresponden a un Estado. En Venezuela la soberanía no está protegida, la integridad del territorio no está protegido. Los servicios esenciales que debe el Estado prestársele a los ciudadanos no se prestan. Es decir, que lo que dicen que Guaidó no ejerce mando, yo le devuelvo el mismo argumento. Es obvio que Guaidó no ejerce mando en muchos de los aspectos de la actividad del Estado, pero lo mismo puede decirse de Nicolás Maduro. Y en consecuencia sí tenemos, Gonzalo, una situación de precariedad que tiene mucho que ver con los cambios políticos que se producen en el continente. No es que algún aliado nos haya abandonado. Creo que más bien uno tiene que sentirse muy satisfecho de la constancia del apoyo de los aliados. Lo que ocurre es que en países que eran aliados han cambiado los gobiernos. En la simpatía del presidente Macri o de la presidenta Yanine Áñez no varió nunca y mantienen todo su apoyo. Lo que resulta es que Macri perdió las elecciones y Yanine Áñez dejó de ser presidente de Bolivia y fue sustituida por el señor Luis Arce, que no es precisamente un simpatizante nuestro, o en el caso de Macri por el señor Fernández, que tampoco se puede pensar que sea un apoyo. Entonces, hay un debilitamiento que tiene que ver con esos cambios políticos. Puedo también, para ser absolutamente sincero, decir que sí hay un cierto cansancio en relación a la situación venezolana. Es cansancio agravado además por la pandemia que ha obligado a los países a ensimismarse mucho. Pero todos pensaban, y yo diría todos pensábamos, que esta situación del gobierno interino iba a ser bastante más breve, que íbamos a lograr el cese de la usurpación de manera relativamente rápida y que íbamos a pasar a ser un gobierno como son todos los gobiernos que están acreditados en la OEA. Eso no ha ocurrido. Pero la permanencia o no nuestra en la OEA depende fundamentalmente de votos de los gobiernos, estén cansados o no estén cansados, sino gobiernos amigos o gobiernos que no lo son. Y eso, pues, nunca hemos tenido márgenes demasiado amplios y en consecuencia el trabajo nuestro tiene que ser constante para mantener nuestra presencia allí. Vale, gracias, Gustavo, quedó perfectamente claro. Tenemos 4 manos alzadas: Amado, Ávila, Imbroda, Dávila, en ese mismo orden. Edgar Amado. Buenos días a todos. Solo quería hacer... Cerrate el micrófono, Edgar. Cerraste el micrófono. Ya voy. Ya. ¿Me oyen ahora? Sí, cómo no. Ok, solo quería hacer una acusación. Hay que dejar claro que, por supuesto, que después de que se logre lo que se logre en el diálogo, si es que se llega a llegar a algo, lo de la Corte Penal Internacional no se puede tocar. Todos los violadores de derechos humanos que son parte de la dictadura tienen que pagar. Absolutamente correcto. En la materia de la Corte Penal no entra en las negociaciones. Eso no es negociable definitivamente, Edgar. Gracias, Gustavo. María Luisa Ávila, desde Mérida. Sí, muy buenos días. Realmente desde Mérida celebramos la presencia de nuestro diputado Williams Dávila, amigo, un gran luchador y más que luchador, un valiente, porque desde la sociedad civil hemos visto que Williams le ha tocado pelear solo lo que es su caso personal. Nosotros como sociedad civil lo hemos acompañado en muchas actividades. William es realmente un creador, organizador, mano a mano, brazo a brazo con esta gran sociedad civil merideña, la cual pues le ha dado muchos elementos, muchos testimonios para poder realzar lo que es la política, o sea, la realpolitik en Mérida, porque tenemos ante nosotros un diputado con altísima formación y además con una humanización en otro parangón. Por eso
Williams pues ha sido calificado como uno de los políticos más formados que tiene Venezuela, y eso pues no hay duda. La sociedad civil reconoce ese liderazgo, la sociedad civil agradece desde Mérida que tengamos a un diputado con un coraje, porque Williams le ha tocado manejar eso de las violaciones, en tanto que lo personal de una manera terrible. Recuerdo que en un viaje que hicimos, pues íbamos escoltados por precisamente esos organismos de seguridad, que de seguridad no tienen nada de Estado. Estábamos recorriendo el Estado y atrás teníamos la camioneta del SEBIN. O sea, a Williams siempre el hostigamiento es prácticamente 24 horas, sin embargo, eso no ha dejado que haga lo que tiene que hacer. Desde acá, pues un saludo fraternal. Por otro lado, quiero preguntarle al doctor Tarre, que por favor nos dé cuáles son sus consideraciones en cuanto a los tiempos de las organizaciones internacionales en los casos de violación de derechos humanos en Venezuela. Vemos que estas organizaciones son tardías, lo dijo anteriormente, lo mencionó alguien, y eso es realmente espeluznante para aquellas personas que estamos acá viendo cómo matan, cómo violan los derechos humanos minuto a minuto. Muchísimas gracias por la oportunidad dentro del conversatorio. Gracias a ti, María Luisa. Escuchemos a Gustavo, y si William seguramente tendrá algo que comentarte, lo hará dentro de un ratico, porque ya le va a tocar hablar a él. Gustavo. Muy bien. No, María Luisa, la pregunta es absolutamente pertinente. Y yo diría que revela una frustración que uno siente. Estos mecanismos son lentos y son muchas veces ineficaces. Yo diría que casi la mitad del trabajo nuestro en la misión ante la OEA tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y los éxitos que podemos tener son fundamentalmente darle voz a la gente, potenciar y hacer públicas las denuncias. Pero la efectividad de una medida cautelar que dicte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos sabemos, William lo puede decir en carne propia, que no tienen ningún efecto porque el gobierno usurpador en Venezuela, pues sencillamente no la reconoce, no le hace ningún caso y en consecuencia son muy inefectivas. Y lo que ocurre es que cuando no son inefectivas son muy lentas. Y es lo que pasa con la Corte Penal Internacional. Ahí la inacción de la fiscal Fatou Bensouda durante mucho tiempo hizo más lento todavía. Pero todos esos mecanismos son mecanismos muy, muy lentos, engorrosos. Fíjense que todavía están condenando y encarcelando a violadores de derechos humanos en la guerra de los Balcanes que terminaron el siglo pasado. Entonces, yo comparto totalmente la frustración de María Luisa en el sentido de que todas estas cosas suenan muy bien, las denuncias son muy pertinentes, las declaraciones son muy impactantes y muy sonoras, pero como decimos en criollo, a veces el queso no lo vemos en la tostada, sino después de mucho tiempo. Gracias, Tarre. Doctor Jesús Imbroda Ortiz, le escuchamos. Buenas tardes, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero felicitar al doctor Gustavo Tarre por su interesantísima intervención, y también me ha impactado la declaración que ha hecho, el testimonio del diputado William Dávila. Enhorabuena y les felicito a los dos por esos testimonios tan importantes. Yo quería opinar con respecto al tema que ocupaba la conferencia de hoy, lo relativo al panel de expertos de la OEA, que bueno, que sí ha sido muy importante, por supuesto, indudablemente fue muy importante ese informe, los testimonios que se recabaron importantísimos, y también que la Organización de Estados Americanos lanzara la voz al mundo sobre lo que estaba pasando en Venezuela en ese momento o en esos años, y esos testimonios clarísimos de violaciones gravísimas de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo, fue muy importante. Solo una crítica quiero poner encima de la mesa. Crítica que desde mi punto de vista no es nada determinante, porque ni emborrona el trabajo general que se hizo por el panel de expertos, ni afecta al informe en su conjunto, ni muchísimo menos. Los expertos que integraban la mesa del panel, los que emitieron el informe, son personas que, como bien se ha dicho por el conferenciante, son personas brillantísimas en el ámbito del derecho penal internacional. Creo que sobraba, con todo el respeto, y con esto no quiero poner
No quiero entrar en su cualificación o en su posible, por supuesto, cualificación profesional, pero creo que sobraba la presencia del fiscal Luis Moreno Ocampo en aquel trabajo que se hizo en la Organización de Estados Americanos, porque estaba muy recientemente salido de la Corte Penal Internacional y creo que, de alguna manera, a mí personalmente no me parecía ni siquiera estético que quien había sido fiscal de la Corte Penal Internacional estuviera, después de salir de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, investigando crímenes que, con todo el respeto también desde mi punto de vista, tenía que haber investigado durante su periodo de mandato en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que, sin embargo, no se hizo así. Pero bueno, dicho esto, el trabajo del panel de expertos fue excelente, extraordinario en los juristas que intervinieron y el trabajo que se llevó a efecto, como digo, muy importante. Otro tema que quería también, y siguiendo como el planteamiento que hizo al inicio el conferenciante, que hay que poner en valor, por supuesto, el trabajo del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Está haciendo y ha hecho un trabajo extraordinario en favor de la democracia, en favor de la defensa de los derechos humanos en Venezuela. No solo en Venezuela, sino también en otras muchas partes de América. Ha hecho un trabajo absolutamente encomiable. Creo, también podría decir, desde mi punto de vista, que es una referencia, por supuesto, Luis Almagro, y que echo en falta, por ejemplo, la voz del secretario general de Naciones Unidas, muchísimas veces. Sin embargo, sí está presente, siempre ha estado presente y está presente, y por tanto hay que reconocerlo y ponerlo en valor permanentemente, la voz del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y por último, en cuanto a lo que planteaba el general sobre el daño antropológico, es muy interesante y es verdad, además, y es verdad, lo único que digo, en mi opinión, no es un tema de planteamiento a priori en la Corte Penal Internacional, el procedimiento que se sigue por el tema de Venezuela, en la situación Venezuela 1, sí es un tema para plantear luego ulteriormente. Si afortunadamente esto va a continuar el procedimiento, que debe continuar y estoy convencido que va a continuar, va a pasar a la fase de investigación, que provocará que se sienten en el banquillo los responsables de los crímenes de lesa humanidad y que finalmente haya una sentencia condenatoria, por supuesto, con el derecho de defensa pleno, pero difícilmente eludirán una sentencia condenatoria, difícilmente, pues son gravísimos los crímenes de lesa humanidad que han cometido y son abrumadoras las pruebas de las que ya tiene constancia la Fiscalía y la Corte Penal Internacional. Una vez que la Corte Penal Internacional en un caso condena, luego posteriormente viene la siguiente fase, que es la fase de reparación de las víctimas, donde se evalúan y se valoran los daños que se han producido a las víctimas y es un momento, probablemente, para poner encima de la mesa todo este planteamiento que estaba haciendo el general al objeto de reparar, por supuesto, muchísimos daños que se han realizado y que se están realizando a tantísimas víctimas de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y que se están cometiendo en Venezuela. Muchas gracias y enhorabuena, por supuesto, a los dos, reitero, intervinientes, que son un ejemplo, por supuesto. Los dos. Agradecidos nosotros, doctor Imbroda. Gustavo. Mire, podría ser muy breve diciéndole al doctor Imbroda Ortiz que estoy de acuerdo con sus tres planteamientos. Y el que creo más importante, pues es obvio que coincido con él en cuanto al Almagro, me parece muy importante su aporte en relación a lo del daño antropológico, pero coincido igualmente con él, y esto puede ser políticamente más comprometedor para uno, con su apreciación sobre Moreno Ocampo. Creo que su presencia allí no fue de ningún provecho. Gracias, Gustavo. Coincidimos, creo que varios de los que estamos acá con esa apreciación. Tiene la palabra William Dávila. Bueno, rápidamente, Paciano, yo quiero decirle, algunos preguntan sobre la prolongación de la Asamblea, ya respondí, pero debo decir algo. Mire, la dictadura no sustituye por nadie, la dictadura es la dictadura, los demás son cooperantes. Esa asamblea que está ahí, que preside Jorge Rodríguez, son unos tipos que cooperan con él, los 20 y tantos que le regalaron a esa pseudo oposición que está ahí. Nosotros seguimos siendo la asamblea legítima. En segundo lugar, yo recuerdo que después que hubo la audiencia de ese hearing que les mencioné, me encontré al magistrado Kotler en el hotel donde yo estaba, ¿no? Bueno, yo me acerqué y yo le pregunté,
que por qué él me había hecho la pregunta con insistencia de lo del pasaporte, ¿no? Y él me preguntó que si eso que me estaba ocurriendo a mí, yo tenía noticia de que le estuviera ocurriendo a diputados del régimen o del PSUV en ese momento. Le dije, no, yo no tengo ese conocimiento. Entonces le dije, bueno, ¿y por qué me preguntó eso? Me dice, porque eso es sumamente grave. Es un delito que a nosotros nos sensibiliza mucho porque es dejar a alguien sin identidad. La tercera cosa que quiero señalar es, nos decía ahora en Costa Rica el doctor Ventura, embajador, amigo pues de Gustavo, en un foro que tuvimos, que una de las cosas que más le había impresionado del informe último era la situación de las torturas y las ejecuciones extrajudiciales, que en su experiencia de más de 12 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos no había visto tantos casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales como en el caso venezolano. Otra de las cosas que quiero decir es que justamente esto es imprescindible, esto tiene su autonomía, tiene su tiempo, dará su resultado, porque tenemos que seguir luchando, no rendirnos. La Corte va a dar su resultado en su momento, pero no va a haber impunidad. Y por más maniobras que haga Tarek Saab, Maduro, todos esos tipos, no van a lograr que la Corte tome la decisión que tenga que tomar en el tiempo que sea correspondiente. Y finalmente, estuve en las elecciones en Perú y una de las cuestiones que vi débil de Keiko fue que no supo articular un apoyo internacional visible, como lo hemos tenido nosotros en Venezuela. Si Keiko hubiera tenido el apoyo internacional de Guaidó, Keiko fuera la presidenta, porque apenas la diferencia fueron 40.000 votos con 600 actas que no fueron tramitadas, donde había más o menos 200.000 votos, que no les dieron curso. De manera tal de que hay que mantener viva esta visibilización internacional. No es fácil, pero hay que seguir luchando y vamos a llegar al objetivo que los criminales de lesa humanidad paguen con la justicia internacional su delito. Gracias, William. Ruth López. Buenas tardes. Estoy un poco preocupada porque estoy viendo lo que está ocurriendo en Afganistán y la vinculación que tiene el gobierno de Venezuela con los grupos terroristas. Y hay una posibilidad, según ellos, de legalizar las drogas ilícitas a nivel internacional. Con eso ellos se quitarían de encima sanciones que tienen en Estados Unidos. Y me preocupa mucho porque esa Asamblea Nacional Ilegítima que ellos tienen es la que está haciendo todo en Venezuela. La otra asamblea está como de manos amarradas. No sé qué piensan ustedes. Gracias, Ruth. Gustavo, ¿algún comentario? William. La pregunta creo que es más para William. Yo solo asomaría que no veo a los talibanes permitiendo la droga porque se les acaba el gran negocio del opio que ellos tienen. Pero en todo caso, no entre en mi campo de experticia y solamente es algo que se me ocurre al vuelo. Y sobre la asamblea creo que es mucho más pertinente que conteste William. Ok, ya que va a tomar la palabra William, permíteme decirte que Gonzalo Aguirre, William, dice que la Realpolitik o hasta impone que el manejo y las manipulaciones de las realidades hace que a la larga la aplicación de la ley habilitando quieren sustituir con la asamblea a la caranda. No es pesimismo, sino manipulaciones malintencionadas de realidades. Así funciona la tribu de delincuentes que usurpan los poderes del Estado venezolano. Era un comentario dirigido a ti. Paciano, no le entendí muy bien la parte. Pues es que Maduro pensar de que van a haber unas elecciones más bien sujeta a lo que decida ese grupo de delincuentes que tienen el poder en el país, y entonces estos se están lanzando de alcaldes, de gobernadores con un... Ok, gracias, Ruth. William. Bueno, sí, concretamente, Ruth,
la asamblea continúa, ya lo acabo de decir. Mientras no hayan elecciones libres, esta asamblea, y como lo dijo la Unión Europea, la única elección o la última elección libre que ha habido es la del 2015, la que nosotros salimos electos. Cada quien asume su barranco. Cada quien asume. Si se va a meter en un proceso electoral, que no es proceso electoral, es un evento convocado por la dictadura, cada quien asume su responsabilidad con la historia. Si pierde unas elecciones, ya saben muy bien que no había condiciones. Yo por mi parte no estoy en eso. Yo de apoyo a la lucha por la democracia en Venezuela. Y eso es lo que estamos haciendo. La Asamblea Nacional nuestra existe. Nosotros no dejamos de sesionar cada semana, ¿no? O sea, de lo que va del año, 5 meses, nosotros no hemos sesionado menos de 50 veces y más de 10 veces presenciales, corriendo todos los riesgos. Hemos habido investigaciones en las giras internas que hicimos de obras inconclusas por más de 100.000 millones de dólares que se rapó esta gente. Y ya ven ustedes aquí, yo ando ahorita con la compañera Olivia Lozano, que es presidente de la Comisión de Política Exterior, y nos han recibido todos los parlamentos de América. Tuvimos un foro muy interesante con Gustavo. O sea, nos reconocen. Y eso es un activo muy importante. Mi preocupación es, no podemos ponernos a competir, como lo acabamos de decir ahorita, con el poder material de hecho que puede tener la dictadura. Porque obviamente tiene el territorio, tiene grupos irregulares que les ayudan a custodiar la frontera, tiene los militares corruptos, etc. Pero tenemos el poder moral, el poder ético, pero eso no es una retórica. Estamos ahí dando la lucha, estamos dando la pelea y estamos impulsando el proyecto de Juan Guaidó, porque es el presidente reconocido y eso no va a cambiar, porque las elecciones o este evento electoral, para terminar, este evento electoral convocado por la dictadura no va a levantar sanciones, no va a eliminar el curso de acción de la Corte Penal Internacional, ni va a quitar a Juan Guaidó. La eficacia de las acciones tomadas y seguir hacia adelante. Así pues, Ruth, no es que nosotros no existimos, claro que existimos. A veces veo en estos países que como una novedad las sesiones virtuales. Bueno, nosotros ya tenemos 5 meses con sesiones virtuales. Estamos luchando y esto no va a cesar hasta que no vengan elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Muchas gracias, William. Aquí tenemos un comentario de María Chozone que dice: Ruth, el problema es que la Asamblea Nacional Legítima no tiene cómo concretar o hacer valer sus acuerdos. El poder de ejecución lo tiene la usurpación. Supongo que algún día, al volver el Estado de Derecho, se podrán anular las barbaridades. Bien, yo creo, mis queridos amigos, que estamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy. Si no hubiese otra intervención, Pedro Ontiveros quiere intervenir. Yo iba a decir, y quizás después de la intervención de Pedro, y no sé si hay otra, escucharíamos nuevamente a Gustavo, a William, y le cederíamos al otro William, a William el Torero, a nuestro presidente, el doctor William Cárdenas Rubio, las palabras finales del evento. Escuchemos entonces a Pedro Ontiveros. Bueno, yo quiero felicitar a los panelistas de hoy, me parece muy importante su intervención. En aras del tiempo, yo soy Pedro Ontiveros, presidente de la Federación de Asociaciones de Pensionados Jubilados de Venezuela en España, y he seguido con mucho interés pues, los diferentes eventos que se han venido realizando, por el interés y por lo importante de los temas que se están tratando. Simplemente quería agregar que en la denuncia que se está haciendo a la Corte Penal Internacional es importante un elemento que hizo en su exposición William Cárdenas en el momento de su foro, que es tomar en consideración la carencia que tienen los adultos mayores, el abandono desde el punto de vista como persona, la violación a los derechos constitucionales y a los convenios suscritos, y sobre todo dentro de esos adultos mayores, a los pensionados y jubilados de Venezuela que cobran una mísera cantidad de dólares que llegan a $1 o $2
de su pensión, y más aún en el caso del exterior, que los pensionados y jubilados tenemos 5 años y 8 meses sin cobrar nuestras pensiones. Entonces creo que es importante dentro de los argumentos que puedan presentarse las circunstancias de crimen de lesa humanidad a los pensionados y jubilados, a los adultos mayores en general, y sobre todo porque somos en Venezuela y fuera en el exterior, pues un activo de gente que trabajó, que cumplió con todos los requisitos para disfrutar de una vejez digna. Entonces es importante que cuando estos eventos se realicen, cuando se hagan los planteamientos a la Corte Penal Internacional, se tome en consideración porque se está matando, que se está exterminando a los mayores, a los adultos mayores. Gracias. A ti, Pedro, y por los parlamentarios en situación de retiro, decir lo mismo. O sea, estamos en la misma situación. Bien, vamos a ceder la palabra a Gustavo, pues, agradeciéndole muchísimo su intervención y su clarísima exposición. Gustavo, hiciste un señalamiento cuando comenzaba tu exposición sobre el informe de Fatou Bensouda, digamos que tiene de positivo el haberse pronunciado. Si bien, por supuesto, criticamos que lo haya hecho el 15 de junio, su último día como fiscal, después de 18 años allí, que haya sido parcial, que sea del año 17 para acá, que está limitado a unos cuantos crímenes. Por cierto, no contempla todos los que están en el informe, en el informe de la OEA, ni de otros o denuncias, o sea, de los 11 apenas 4. Pero bueno, en todo caso tiene de positivo que se terminó pronunciando, así fuera por esa vía. Gracias, Gustavo, y te dejamos entonces en el uso de la palabra. No, muchísimas gracias, Paciano. Me queda solamente agradecer a los organizadores de estos foros y este foro en específico. Este tema, que no es un tema fácil, que es un tema que ha requerido la atención de especialistas que afortunadamente han estado trabajando con nosotros. Vi por allí veo a Víctor Rodríguez, por ejemplo, que es una de las personas que le ha dedicado a esto un gran esfuerzo, y menciono a uno solo por la licencia que tengo, que es el que estoy viendo. Los demás me perdonarán, pero creo que este es un esfuerzo realmente enaltecedor que hay que continuar. Y voy a cerrar, Paciano, dándole la palabra a Luis Almagro con una lectura de una frase del secretario general. Dijo Luis Almagro lo siguiente: en reiteradas ocasiones he señalado que la OEA debe ser una fuerza moral, que sea la fuerza de voz a los sin voz, que supere la discriminación, que encienda la justicia donde no hay condiciones para que exista. Todo esto queda superado por la fuerza moral de los testimonios que acompañan este trabajo. Es la fuerza moral de las víctimas y de los familiares de las víctimas que necesitan y bregan por justicia. Aquellos que día a día tienen que dar la lucha de dejar atrás las secuelas de tortura, los que tienen que superar el dolor del familiar asesinado y los que han sido encarcelados por su ideas políticas. Creo que este texto de Luis Almagro lo retrata y creo que es un buen cierre para la presentación que se me ha pedido sobre la Organización de Estados Americanos en relación a este problema. Muchísimas gracias. Tienes toda la razón, estupendo cierre. Gracias, Gustavo. William Dávila, agradecidísimo de tu presencia y tu testimonio. Te escuchamos, hermano. Bueno, muchas gracias, Paciano, y a todos ustedes. El impulso de Walter, que estuvo permanentemente llamándome, las palabras esclarecedoras de Gustavo, del tocayo William. Yo finalizo lo siguiente, Paciano. Yo creo que, por ejemplo, Colombia, que tiene más de 25,000 víctimas producto de las cosas que hizo el régimen de sacar colombianos de San Cristóbal, el barrio La Invasión, todo eso, debe asumir una posición más dura en el sentido de exigir que el fiscal nuevo, Can, abra pues la investigación, porque es víctima, pues tiene víctima. Y la otra cosa que quiero decir es que ya hay el expediente en curso allí, que son más de 450 páginas del informe que hizo Almagro con sus expertos en noviembre del 18, y eso lo han ido enriqueciendo en el transcurso de todo este tiempo. Yo creo que ahí está la verdad verdadera, la verdad procesal, las dos verdades, y yo tengo plena confianza que vamos a tener resultados. No nos estresemos por la fecha, porque yo
yo entiendo la angustia. Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Que no sé qué, que esto y del otro. Eso va a dar. Eso va a dar resultados. Sigamos luchando, sigamos visibilizando la tragedia venezolana y sobre todo con mucha confianza y optimismo organizarnos aún más con criterios de unidad. Y soy optimista de esa plataforma de solidaridad unitaria que se tiene que ir desarrollando en Venezuela. Gracias, William. Y me encantan esas palabras finales tuyas de optimismo, que lo comparto plenamente. Y después de William, nuestro presidente, el presidente de CICIBEN, el doctor Cárdenas Rubio, cierra el evento. Una vez que concluya él sus palabras, pues ya con ella concluido esta reunión de hoy, haciendo la invitación para el próximo jueves a la misma hora. El próximo jueves tenemos pruebas contundentes sobre el asesinato como elemento. Blas Imbroada será nuestro expositor. Tenemos que nos estamos esperando de Imbroada para la próxima semana. Adelante, William Cárdenas Rubio. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer a estos dos calificados ponentes haber destinado parte de su importante tiempo para estar con nosotros. Yo creo que el embajador Gustavo Tarre nos ha dado una visión holística extraordinaria y cuánto me alegra y cuánto me satisface saber que el secretario general de la OEA cuenta con su asesoramiento, con su visión de lo que está pasando, con su comprensión de toda esta realidad. Yo creo que ya lo sabíamos, o sea, para nosotros tampoco es nuevo, pero escucharlo hoy en la tarde ha sido realmente muy complaciente, porque nos permite saber que allí, en ese lugar tan importante, desde donde salió ese informe, elaborado por expertos, que fue a su vez asumido por los estados que de una manera inédita se convirtieron en los primeros 6 estados que denunciaron a un jefe de estado de un estado parte ante la Corte Penal Internacional, pues bueno, saber que allí hay que tener ese respaldo y ese apoyo y continuar asesorando al señor Almagro en esa lucha. Y luego agradecerle, por supuesto, también a mi amigo tocayo, al diputado William Dávila, a quien todos ya hemos escuchado quién es William Dávila y lo que significa William Dávila en la lucha contra esta dictadura, ¿no? Además es un ejemplo como víctima de la persecución política, de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido. Bueno, podríamos pensar que es con una parte de la sociedad civil que por razones políticas está sometida a ataques sistemáticos y generalizados. No. Aquí estamos ante miembros del Parlamento venezolano. O sea, representantes de la soberanía popular que han sido despojados de derechos, que han sido atropellados, encarcelados, perseguidos. O sea, testimonios realmente importantísimos y que tienen un peso en lo que todos sabemos. En Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y lo que todos perseguimos y desde hace muchísimos años es que esto tenga una solución en una jurisdicción alternativa. La describió perfectamente el embajador Tarre. Una jurisdicción alternativa, pero que le abra las puertas de la justicia a las víctimas que claman. Finalmente, les quería llamar la atención solo sobre un pequeño detalle. Esta semana, el gobierno de Nicolás Maduro ha acudido a la Corte, ante el fiscal, para aportar en el caso Venezuela 2 los más argumentos y razones por los cuales ellos consideran que las sanciones unilaterales tomadas por miembros del gobierno de los Estados Unidos han lesionado gravemente a la sociedad venezolana y en el fondo lo que pretenden es atribuirle a esos funcionarios norteamericanos la responsabilidad de los gravísimos crímenes de exterminio
de desplazamiento que se han producido en Venezuela. Bueno, eso forma parte de una estrategia. El gobierno sigue trabajando con una estrategia. Está trabajando una estrategia, ya lo vimos en el caso Venezuela 1, también lo está haciendo en el caso Venezuela 2. Esa pretensión busca justificar y eludir la responsabilidad que tienen ellos por los crímenes como el exterminio, como lo que señalaba Pedro Ontiveros hace un momento. La privación de alimentos y medicinas que ha causado muertes de niños, desnutrición, muertes de mayores, muertes de personas enfermas que no tenían cómo atender sus tratamientos de enfermedades terminales y todo eso. Eso es responsabilidad de ellos. Tenemos que estar muy atentos para no permitir que esta gente continúe con su discurso, que ya lo conocemos, Han hecho con la justicia en Venezuela lo que han querido. Pretenderán hacer lo mismo con la justicia en la Corte Penal Internacional. Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo el haber estado con nosotros y que mantengamos esta comunión y de ser posible comunicación para cumplir con lo que dijo el diputado William Dávila al final, ¿no? Que vayamos juntos, que estemos juntos en esto, ¿no? Muchísimas gracias. A ti, William, suerte. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien, finalizando para todos. Buenas tardes, amigos. Gracias, bueno, Wilfredo. No, Wilfredo. Querido Paciano, enhorabuena. Felicitaciones a todos. Extraordinario. Freddy Álvarez hablando. Gracias. Gracias. Y gracias por estar presente, Freddy. Mejórate, ¿eh? Cuídate mucho y ojalá puedas acompañarnos, por supuesto, el próximo jueves. Gracias. Felicitaciones. Excelente foro. Gracias, hermano. Muy bien, gracias. Luis. Dime. Un abrazo, Luis. Sí, a la orden. Un abrazote. Saludos. Pórtate bien. Me sigo portando bien. Eso no es fácil. Si te portas... Necesito comunicación ahorita lo más pronto. Perdón. Necesito una comunicación contigo ahora. Terminar Es una orden que usted me está dando. Ya déjala por hecha. Es un vicio. Además, ya tengo el teléfono en la mano. Mira, comienzo a dedicar. Un abrazo. Vale. Chao. Vale, suerte. Finalizo. Bueno, Hasta luego. Hasta luego. Bye.